vamos a iniciar la segunda parte de nuestro seminario, de nuestro coloquio, perdón, de contribuciones contemporáneas del pensamiento crítico. En esta sesión vamos a tener como objetivo explorar algunas de las vetas del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, que es un proyecto que encabezan tanto Frigga Haug como Wolfgang Fritz Haug en Alemania, y bueno, algunos de los que aquí están presentes, como el profesor Gabriel Vargas, también han participado de la redacción de algunas de las entradas del diccionario. Voy a presentar brevemente a nuestros comentaristas en esta ocasión. El doctor Fritz Haug, que fue muchos años profesor de la Universidad Libre de Berlín, editor y director de la revista Das Argument, que se publica desde el año 59, según me dijo, si no me equivoco, lo cual la hace ya una revista muy longeva, y actualmente, bueno, está retirado, pero dirige el Instituto Berlinés para la Teoría Crítica, desde donde se lanza la iniciativa del Diccionario Histórico Crítico. Posteriormente hablará el profesor Gabriel Vargas Lozano, que es un querido profesor de aquí de la Universidad Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que dirige también la revista Dialéctica, que está llegando a su número 47 en su 38 aniversario. Tiene una revista de 38 años. Y por supuesto es un colaborador de múltiples medios y revistas, y un gran difusor del marxismo en México. Posteriormente hablará Frigga Haug, que ya estuvo con nosotros en la primera parte del día, reconocida feminista y experta en temas de psicología, que también hace parte del ejercicio del Diccionario Histórico Crítico Marxismo. Y finalmente, en casa, la doctora Elvira Concheiro, quien es gran animadora de este evento el día de hoy, y que, bueno, no necesita presentarse porque es muy conocida entre nosotros, ¿no? Entonces, si les parece bien, empezamos, Gabriel. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y además con tan importante compañía. Voy a hablar un poco en general sobre el diccionario y luego voy a poner un ejemplo de una de las entradas. En 1983, año en que se conmemoró en todo el mundo el centenario de la muerte de Karl Marx, recordemos que aquí hicimos un acto resonante en el Palacio de las Bellas Artes, y ocasión además para repensar a Marx. El profesor Wolfgang Fritz Haug, y hablo de profesor en el sentido alemán del término, ¿sí? El profesor doctor, no en el sentido en que nosotros hablamos, o que los colegas hablan de mí como profesor, o sea, no, sino el profesor en el sentido estricto de la universidad, como dije, Jaime, de la Universidad Libre de Berlín, fundador de la editorial Argument, y que en esta editorial, y además que el profesor Haug ha publicado justamente las obras de Gramsci en alemán, es decir, es uno de los importantes conocedores del pensamiento de Gramsci, director de la revista Das Argument, y él, Haug, inició la edición del Dictionnaire Critique du Marxisme, de un viejo conocido nuestro y amigo, George Lavica, que infortunadamente ha muerto, pero que dio lugar a un extraordinario diccionario. Y él, el profesor Haug, empezó la traducción de francés a alemán de ese diccionario, y empezaron a publicarlo. Esto lo comenta Wolf Haug en un artículo que publicamos en la revista Dialéctica, y que trabajando en la edición de este diccionario se encontró con dos problemas que él luego nos ampliará seguramente, tanto del dogmatismo como del social liberalismo. Es decir, en aquel momento hay las dos Alemanias, República Democrática y República Federal, y hay esta
una situación un tanto de crítica, y entonces voltea él y su grupo a buscar la cooperación, y lo hace muy bien, de intelectuales procedentes de Asia, África y América Latina. Es decir, se trata de una empresa, de un proyecto no eurocentrista, vamos a decir, sino un proyecto que incluye justamente a todos. Ahora bien, como sabemos, en 1989 a 91 se presentó esa conmoción histórica, ese tsunami que vino, conocido como el derrumbe del llamado socialismo realmente existente en Europa del Este y la URSS, que implicó, como hemos sabido, como conocemos, como tenemos clara conciencia, una profunda recomposición global, una transformación económica, política, ideológica y geográfica del mundo, y en donde el capitalismo tomó, desde luego, la oportunidad para lanzar una ofensiva en contra de el marxismo, del socialismo, de todo lo que pudiera ser el comunismo. Trató pues de arrasar. Como sabemos, en aquel momento, a los 80, ya había lanzado Reagan y Thatcher la estrategia neoliberal que ha mantenido hasta ahora, y la búsqueda de un control de esa recomposición global. No sabemos aquí, en México, nuestro país, que el marxismo fue combatido terriblemente, que desapareció prácticamente de la universidad, de los partidos, de los movimientos sociales. Como decía ahora Elvira hace un momento, estamos ya empezando a repuntar, a salir de ese túnel, ¿no? Pero realmente fue un túnel muy oscuro durante muchos años, en los cuales se reprimió de alguna manera al marxismo. Ahora, algunos se hicieron cargo de esa represión y simplemente eliminaron. Me recuerdo que tomaron todos sus libros de marxismo y los llevaron, no sé, o los pusieron en venta, ¿no? A 2 por 3 pesos, y era el momento de aprovechar para hacerse buenas ediciones. Y otros simplemente traicionaron, dijeron que ya no querían saber nada de eso y que además eran ellos los responsables de todos los que así se había hecho. Pero tanto aquí en México como en otras partes del mundo, y especialmente estamos hablando del profesor Hauck y su grupo de Fricka Haug, frente a esa situación, lo que hicieron no fue retraerse o traicionar, sino iniciar un profundo repensamiento, iniciar un proyecto que justamente es el diccionario histórico-crítico del marxismo, en el cual se desarrolla una reflexión, en primer lugar, a partir del clásico, porque ya sabemos que fue sujeto a múltiples deformaciones, y en segundo lugar, cómo es que pensamos desde hoy todos estos conceptos que se desarrollan en la obra de Marx. Es decir, cómo se puede transitar de la obra de Marx del siglo XIX al momento del siglo XXI. ¿Qué es lo que hay que transformar, renovar respecto de todo el desarrollo de la ciencia, la técnica y la sociedad misma? Estamos en la fase transnacional del capitalismo y en lo que se llama de alta tecnología, la aplicación de la revolución tecnológica, y por lo tanto lo que ha hecho justamente el profesor Hauck es iniciar la publicación de una de las empresas más importantes que se han dado en el marxismo mundial, y que es justamente la aparición del diccionario histórico crítico del marxismo, que aparece en 1994, con más de 800 páginas,
con la colaboración de 68 autores, entre los que estaban al inicio, luego se agregaron muchísimos más: Samir Amin, Roberto Finelli, Lawrence Crader, Michel Kretke, que estuvo aquí, ¿no? Georges Lavica, Henri Lefebvre, Günther Maya, también nuestro amigo Carlos Aguirre, y desde luego Wolf y Frigga, que además Frigga después publicó este volumen, inició este volumen muy interesante, ¿no? Que es el diccionario histórico crítico del feminismo. Yo creo que aquí hay muchos artículos muy interesantes, entre ellos que eso es el feminismo, justamente, en el cual se hace un recuento de todo este movimiento tan importante en el mundo. Hoy el profesor Hauck nos ha dado la feliz noticia de que aparecieron 2 volúmenes. Aquí tenemos el segundo volumen, el volumen 8, ¿no?, de los 15 que están planeados. Este es el segundo, y en donde se abordan un conjunto de conceptos, ¿no? En este caso son, si no me equivoco, en las palabras alemanas que empiezan con K, y ya nos hablará el profesor Bort de esto, que por ejemplo el Kritik, ¿no?, y a la M, en donde se incluyen conceptos tan importantes como teoría crítica, ¿no?, revolución cultural. Esto que ha dejado solo en sus inicios la doctora Hauck, la línea Luxemburgo-Gramsci, artículo, la escuela de Lukács, el maoísmo, el marxismo-leninismo y otros más. El diccionario constituye pues un potente esfuerzo epistemológico. Insisto en que es el más potente. Me perdonará nuestro amigo Jacques Vide, que también tiene un diccionario y también tiene la revista Actuel Marx, pero en este caso es un esfuerzo epistemológico desde el marxismo, una aportación teórica, cultural, científica y filosófica de primera importancia. Pero además agregaría que, siguiendo la tradición filosófica alemana, los grandes filósofos, ha buscado acuñar nuevos conceptos. Ojalá él nos hable de esto, como introduciendo nuevas palabras dentro del diccionario, ¿no? Cito solo, por ejemplo, esta que nosotros conocemos muy bien, caciquismos, o otra que conocemos bastante bien, malinchismo, ¿no?, malinchismos. Ahora bien, solo para dar una idea muy general y no agotar demasiado el tiempo, el contenido de cómo se estructuran los artículos, voy a referirme solo en términos generales al concepto que el profesor Hauck publica sobre dialéctica. Yo diría, y me atrevería a proponer a los amigos y colegas, que algunos de estos artículos, de estas entradas del diccionario, por ejemplo esta de la dialéctica, o por ejemplo otra del profesor Hauck sobre el tema ideología, o esta de la línea Rosenburg-Gramsci, ojalá y pudiéramos en algún momento traducirla al español y buscar un diálogo y una discusión sobre esto, porque se trata, como veremos en el concepto de dialéctico, de una síntesis muy estricta y rigurosa de todo lo que podría ser un gran tratado. Entonces, el artículo sobre dialéctica se inicia con la traducción del concepto en varios idiomas, y luego empieza con la tesis de Herzen sobre la dialéctica de Hegel, que decía que era el álgebra de la revolución, de Lenin, que decía que era el alma viviente del marxismo, y de acuerdo con Brecht, la llave del pensamiento filosófico
y de la producción estético-lingüística. Wolff entonces hace un rastreo filológico del significado del concepto desde Heráclito, Sócrates, Platón, Bacon, Kant, Hegel, Marx y Plejánov, que de hecho todo esto es pues realmente el inicio de todo un libro. Por cierto, recuerdo o sabemos que el concepto de dialéctica ya no han querido utilizarlo, no solo eso, sino que se ha atacado, y me parece que en el prólogo allí que escribieron para la nueva edición de las obras del Capital de Marx por Fondo de Cultura, se hace una alusión muy crítica a la dialéctica, cosa que me parece que cercena completamente a Marx. Y claro, hay una tendencia del marxismo analítica en Estados Unidos, en Inglaterra, en ese sentido. O sea, una crítica a la dialéctica. Entonces necesitamos reflexionar sobre esto. Hay un segundo apartado en donde se estudia el legado de Hegel a Marx, sobre el cual se han escrito ríos de tinta, y en donde primero hacen de Hegel un marxista, o luego de Marx un hegeliano, en fin, y que implica, digamos, un análisis, en este caso, de toda la forma en la cual Marx hace una relación con Hegel, desde la primera crítica a la filosofía del derecho de Hegel de 43 hasta el Capital. Y las alusiones que Marx hace en el prefacio de la edición alemana del Capital, en donde dice Marx mismo que su concepción de la dialéctica no solo es diferente de la hegeliana, sino que es su directamente opuesta. Wolff, sin embargo, analiza algunas de las afirmaciones de Marx de manera muy interesante y problemática. Yo creo que hay muchas cosas más de lo que se dice aquí, pero, es decir, si mal no entiendo, si no Wolff me corregirá, Wolff dice que Marx mismo da lugar a metáforas. Recordamos la metáfora de poner cabeza arriba, la dialéctica de Hegel, ¿no? Pero que este concepto de inversión nos puede llevar por una pista falsa, por una mala conceptuación de la relación Marx-Hegel. Sin embargo, implica una profundización más sobre el concepto de inversión a partir de la reflexión sobre Kant, decía Wolff, y también, obviamente, Feuerbach. Lo que Wolff reivindica es la vena praxeológica de Marx. Por tal motivo, cuando Marx dice que lo ideal no es sino lo material transpuesto y traducido en la mente humana, y por cierto en esto en esta traducción coinciden tanto Rosses como Escarón, de todos modos entiendo que Wolff dice que falta la decisiva instancia de la realización de la práctica, del trabajo, de la actividad, de la praxis, que reivindica fundamentalmente Marx en las tesis sobre Feuerbach. Ahora bien, en la tercera parte, Wolff considera que hay que aclarar en Marx cuatro puntos fundamentales, que no voy a poder desarrollar, pero que es muy importante que nosotros lo trabajemos. ¿Por qué es necesaria la dialéctica para Marx? 1. 2. ¿Qué se logra en forma concreta con la utilización de la dialéctica? 3. ¿Cuáles son sus formas de articulación, de interrelación? Y 4. ¿Cuáles son los límites de la dialéctica y su estatus epistemológico? Son preguntas fundamentales que el profesor Wolff va a desarrollar y que no tengo tiempo ahora de ampliar. El cuarto punto analiza el tema de la dialéctica en Engels, en su obra El socialismo utópico del utópico al científico, y el tema obviamente de la dialéctica naturaleza.
en qué medida Marx se mantiene dentro del proceso histórico y en qué se avanza en su relación al tema de la dialéctica naturaleza. El quinto punto desarrollará las posiciones de la primera generación, Kautsky, Bernstein, Plejano, Labriola. Este último habla del cambio de terreno. Labriola, yo creo el filósofo de la praxis y que va a tener una gran influencia en Gramsci, habla ya de filosofía de la praxis y de un cambio de terreno que Marx realiza con respecto de Hegel. El sexto apartado es sobre la segunda generación de marxistas, Luxemburg, Panekow, Lenin. La tercera, Gramsci, Mariátegui, Lukács, Kors, Bloch, hasta Brecht, Balibar y Benjamin. El séptimo es del marxismo occidental. Obviamente Lukács habla del pensamiento dialéctico, Sartre también. El octavo apartado habla del descrédito de la dialéctica a partir del derrumbe de la concepción oficial de la ex-URSS y la manifestación de una crítica por parte de Erich Olin Wright, ¿no?, o de Habermas, una concepción diferente en Adorno, una concepción distinta también en Marcuse, y termina el artículo diciendo, refiriéndose a una frase de Benjamin, que por cierto, hay esta frase famosa que se dice traduttore traditore, ¿no? Es el traductor traidor. Entonces voy a traicionar la traducción que hago. Ser un dialéctico significa tener, más o menos, pienso, el viento de la historia a favor de las velas de un barco. Las velas son los conceptos, pero sin embargo no es suficiente tener las velas a nuestra disposición. Es necesario, lo decisivo es conocer el arte de colocarlas, de armarlas para que el barco avance. De esa tesitura, de esa importancia, de este significado, son las entradas del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo. Así que necesitamos apurarnos a traducir todos estos textos, pero existen ya algunos en español en la página y existen otros en inglés, no sé si en francés, pero en inglés y en español, ¿sí? Hay que aprovechar lo existente y avanzar hacia otros. Creo que es una tarea que tenemos pendiente. Muchas gracias. Bueno, en el orden de que habíamos dicho al principio, seguirá el profesor Wolfgang. Bueno, realmente quiero dar mis gracias a mi amigo Gabriel Vargas Lozano y también al Sage y al Elvira Conchero de darnos la posibilidad de presentar aquí el nuevo volumen del diccionario. Para nosotros es sumamente importante, casi vital, esa conexión con México desde los primeros años. En nuestra página en la red, en el internet, pueden ver una foto emblemática. Todos somos más jóvenes, en el Café Gandhi, en el primer piso, con Gabriel. ¿Quién eran Gabriel, ayúdame. Bolívar Echeverría, Sí, Carlos Aguirre y Figueroa. Ya, Figueroa, y yo, y Friga también. Sí. Friga también. Estuvimos juntos muy felices. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Bueno, hemos hecho muchos planes y algunos de esos planes realizados, ¿no? Y más he recibido en ese país ya antes, en el año 80, muchísimos impulsos, en ese caso de Enrique Semo y de su hijo Ilan, que me explicaron la historia complicada, dialéctica
de México, de la conquista, a la gran guerra civil, la Revolución Mexicana, al entender el régimen del PRI. Y para mí me ha abierto los ojos para una realidad no solo fascinante, sino que me daba claves para entender también la realidad europea y alemana. Y sin ese aprendizaje que recibí en 81 de nuevo en Oaxaca, un seminario interamericano de intelectuales, muchos eran exiliados, refugiados de dictaduras en sus países en ese momento todavía. Volví con un saco de ideas nuevas en Alemania, ideas peligrosas, algunas, que han hecho que hemos perdido compañeros, porque se dejaron seducir por lo nuevo, en que tanto nuevo. Entonces tengo que dar las gracias, ¿no? Eso. Desde el inicio, la influencia aquí estaba. Y déjenme decir una cosa que encontré en paralelo, en los mismos años, en Adolfo Sánchez Vázquez. Era un principio del diccionario, cómo nosotros queremos trabajar. Es la unidad dialéctica de continuidad y ruptura. Tenemos que hacer una ruptura radical, pero sin olvidar la historia y sin perder todas las materiales muy valiosas que esa historia de un poco menos de 2 siglos nos ofrece para los movimientos liberatorios o emancipatorios sociales de ese mundo pobre. Eso es más o menos nuestro concepto. Cuando llamamos nuestro diccionario, es el tercer nombre que le hemos dado. Después del de Gran Derrumbe hemos cambiado de nombre y reempezado todo el proyecto en 89, ¿no? Interrumpido los trabajos para analizar lo que pasaba en la Unión Soviética. Yo publiqué, creo, 1500 páginas sobre ese momento histórico. Y entonces el concepto de diccionario histórico crítico, que es un término muy clásico del mundo editorial o filológico. Así se tratan las obras de los grandes maestros del pasado, de modo histórico crítico, para reestablecer la fuente auténtica, ¿no? Pero en nuestro caso se trata también de eso, porque el Marx faltaba restablecer lo auténtico, y no solo el Marx, la Rosa, pero también Lenin, todos, Pariátegui, todo el mundo. Pero también esas palabras, histórico y crítico, recibieron del momento histórico un sentido todo diferente, al mismo tiempo igual, filológico, y al mismo tiempo ahora se trataba de una historia hecha en el nombre de Marx, en el nombre o por el movimiento obrero mundial. Y así que crítica era autocrítica de la praxis histórica de esto, ese nuestro movimiento a la misma vez. Filología y autocrítica de un movimiento se unieron en ese concepto de diccionario. Eso explica más o menos el modo de presentarnos las tareas. ¿Y qué entradas hemos aceptado? También eso falta explicarlo. No el marxismo sedimentado. Es nuestro muy gran enemigo. El más grande enemigo tenemos. No es la burguesía actualmente. Para nosotros, para el trabajo, para la recepción de esta obra. Es el marxismo sedimentado.
que es vulgar, que es degenerado, que es de ayer y ayer problemático. Falta una obra grande de desedimentación de las ideas recibidas sin estudio propio, sin estudio de fuentes y estudio de la historia. Esas dos cosas juntas. Eso es lo de qué se trata en ese caso. Marxismo. ¿Qué es para nosotros el marxismo? Es la pregunta que Marx ha introducido en la historia de la humanidad y del mundo. La pregunta, ¿cómo esa humanidad en crisis puede aprender su propia arte de socialización? Porque sociedad es un proceso siempre que se hace, no es un dato, ¿no? ¿Y de qué se trata? De la coordinación de millones de actividades. Eso es el secreto de lo que va bien y de lo que va mal. En alemán se dice Vergesellschaftung, que no es igual como socialización, que muchos entienden en inglés cuando lo digo, creen socialization, se hace en la educación. Y ellos tienen el concepto de nationalization, pero de lo nacional aquí no se trata. Se trata de la sociedad que no es maestra de sí misma, para la cual ella misma es como un proceso natural que ella no controla. El saber aprender a controlar a nosotros mismos en la configuración de nuestra vida en modo convivial, eso es la pregunta de las preguntas a la base. Die Vergesellschaftungsfrage, la pregunta del hacerse de lo social. Ya, socialization, a veces se dice, no sé cómo se haría en español. Bueno, es a vosotros crear palabras tal vez para rescatar la idea de fuente de la forma sedimentada. Entonces, ¿qué es que nos interesa? Todo lo que toca a esa pregunta fundamental. Y lo toca en un sentido emancipatorio. Todos los movimientos emancipatorios entran en ese concepto. Y también todo lo que va mal. Las experiencias con las capas dominantes, con las clases dominantes. Las experiencias ¿cómo se dice? Manipulación, se puede decir, las masas. Todo eso entra. Los secretos de dominación, los secretos de liberación también. Las artes de hacer política, las tonterías también. El primer artículo que yo escribí en el año, si no puede ser en los años 80, era estupidez. Dummheit, estupidez, se dice así. Porque yo pensé que no solo, como Engels dice, economía y violencia son fuerzas históricas que forman la historia, sino también la estupidez. Encontré un aliado muy bien importante en Lenin, que habla mucho sobre la propia estupidez comunista. Puede leer a Lenin en mi artículo Estupidez, se encuentran las fuentes, ¿no? Bueno, eso está más o menos la idea del ancho de banda, se dice así, de las temáticas. Así que hay artículos que no se esperan de un diccionario marxista. Por ejemplo, un otro artículo mío que hace reír a la revista Der Spiegel, es el más
órgano de masas en Alemania, ¿no? Que había un artículo, estupidez en música. Estupidez en música. ¿Por qué? Porque nos tenemos entre nuestros compañeros marxistas, comunistas en Alemania, un gran compositor, Hans Eisler, emigrado durante el fascismo alemán en Estados Unidos. Y él era un compositor que todo su arte ponía en la praxis del movimiento revolucionario de su tiempo. Era el gran compositor de las canciones de lucha de la clase obrera del momento. Bueno, eso no es el tema. Y para él, la estupidez en la música es una categoría fundamental para entender lo que pasa cuando el gusto, el modo de oír, de entender o de no entender de las grandes masas, que son las de la burguesía también, no solo los inferiores, como eso se forma, se pone. Bueno, en el último volumen, por ejemplo, no solo izquierda-derecha, eso se espera, o hegelianismo de izquierda, o lysenkoísmo. Algunos entienden lo que es eso, lysenkoísmo. Lysenko, que era un biólogo, que en alianza con Stalin pensaba de encontrar un camino más directo que el de la genética, que era horroroso los efectos para la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es muy importante de aprender porque era un gran crimen y error a la misma vez, lysenkoísmo, ¿no? Y lo que es más sorprendente, si alguno de ustedes lo lee en el artículo, va a descubrir que hasta en ese crimen, error, en esa estupidez de un dictador, Stalin, también aquí hay algo que falta rescatar. Hay algo. La idea que la ciencia tiene que ponerse en el servicio del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, pero también tenemos aquí, por ejemplo, tenemos escasez, bueno, pero también lujo, entradas, ¿no? O tenemos mentira, que empieza que el lugar principal de la mentira no es la vida cotidiana, sino el Estado. Y, o qué más, tenemos, claro, conceptos muy básicos como el poder, gran tarea. Y claro, maquiavelismo, pero también mafia, lumpen burguesía, lumpen proletariado también, etcétera, etcétera. Solo para indicar un poco el ancho, ¿no?, de la banda. Bueno, terminamos con eso. Y habría tantas cosas a decir sobre este proyecto y también lamentar las dificultades en que tenemos que hacerlo. No recibimos ni un céntimo del dinero del Estado. Tenemos que financiarlo por lo que llamamos, porque hablamos también inglés cuando por lo internacional. Los fellows del INCRIT, claro que invitamos a ustedes, tal vez no van a hacerlo, pero vivimos de los fellows que ayudan a financiar el proceso interminable de producción de ese diccionario, ¿no? Hemos aprendido, yo de pequeño burgués, que nunca habló de dinero, de pasear así, molestarnos, somos frailes mendigantes, ¿se dice así? Y no para nada mal. Hemos coleccionado para ese diccionario aproximadamente 20.000 euros, en tanto que frailes mendigantes. Y también
Uno de los donadores está aquí en la mesa. El otro, Pablo González Casanova, lo conocéis. Muchos más mexicanos no han participado en la financiación, pero ellos dos, y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Y ese instituto que hemos fundado como soporte para ese proyecto invita, mirad nuestra página internet, que también existe en español, etcétera, etcétera. Bueno, creo que de momento Frigga puede completar las pocas indicaciones que podría daros. Sois invitados. Nosotros no dejadnos en la soledad, que siempre es el fato de ellos que hacen algo nuevo, que se choque contra lo viejo. ¿Es español? ¿Se entiende? Como dice Marx mismo. Cuando uno le pregunta qué es la recepción de tu libro, le falta decirlo que había poquísima recepción. Le dice, sabes, lo que saben hacer es siempre lo que no conocen, de silenciarlo. Que ustedes rompan el silencio. Porque nosotros hacemos una obra, tal vez la primera, de un mundo mundializado, al menos en forma fragmentada. Es una mundialización fragmentada, como hemos aprendido del discurso del líder de los zapatistas. Es una mundialización fragmentada. Nuestra obra también es una obra de una mundialización fragmentada, porque hay muchas partes del mundo que no llegamos con esa obra, de donde no tenemos autores. Pero lo que es posible, lo que es abierto, se invita. Y es un esfuerzo enorme de hacer eso con posibles colaboradores que no saben de qué se trata, porque no leen al alemán. ¿Cómo haces una obra global con un idioma nacional? Tienes que encontrar traductores y amigos como Gabriel, que para México rompe el silencio. Gracias, Gabriel. En el orden que habíamos establecido al principio, quizá ahí nos puedas ayudar, Wolfgang, con la... I try to make it. Oh. Yes. Try to make it short, because you've already heard about this little booklet. Another problem of which we have not yet spoken is that the history of Marxist thought and all this Wolf has spoken about is altogether a male history. All things that are answers to women's questions, different modes of life, different categories, for example, abortion, witches, very strange words come to the surface and want to be included in a knowledge of liberation and domination. And once you start it, you have it like you are in an exotic garden, and once in a while there is a plant which you haven't seen before, and you just put it inside, and then you have lots of strange entries which altogether give no sense. This is not a historical critical dictionary of feminism, but just fragments. And you can see another horizon under the known horizon coming up slowly, and it will last centuries to find it. It's another history which hasn't been worked at.
I have done some of this work. It's so awful to do it. Just one example. I thought it's the easiest thing to do is take the entry on housewife. Almost every woman is a housewife once in her life or a long time. And it's the most common profession, housewife. There is no documentation on housewives in no dictionary in the world. Not in the church dictionary, in welfare, in state, in official, in Brockhaus. Nowhere. Housewife doesn't exist. It's somebody, don't know what. So you don't find it documented. You can't write it down. You have no sources, no philology, no history. And you start from all sides to try to build it together. Then we thought, if we have this little entries on female labor, on feminist theory, on gender, and all this spread in this big dictionary, no woman will read it. All men will think this we can put aside because it doesn't deal with us, and the women will not read it because it's hidden in there. So we started collect those and put them in extra, and these are already 3 by now, extra little booklets. They are strange anyway. Each of them has about 70 entries up to now. These are the first 8 volumes. But it's a task. It's a long-lasting task. I don't know whether it will be ever not completed. This is impossible. If it will be taken up by generations who are interested in women's history and do it and start it bit by bit. I will give you a little story of our last experience with this, because it's so introductive in both theory, history, criticism, politics, movement. Just everything is in there. This is when we came to the letter M, and I asked to write the entry on Marxism, feminism. This is what we are going to talk about on Wednesday, so I'm not going to talk about this now, but what happened. The workshop for the dictionary is about 20 persons, most of them men, very nice and sympathetic with my feminist work. They said, this is no concept. Marxism, feminism is no concept, so we can't include it. Marxism, feminism must have an author, books, followers. You must write it down, you must see it, you can find it in the library. It must be somewhere, if not, it's no concept. So I said, but it is a movement already for 40 years. No, this is no concept. Try it. Wolf is always encouraging. Say, try it, find who wrote it first. Find out the first follower, then write them down, all of them. This was impossible. I couldn't find it. I worked in the same movement for 40 years. I couldn't find who was the first and who was next, and if it is documented, and when. So I wrote to my comrades 40 years ago, international, global, all of them between 70 and 80 years old by now, saying, please write down who of you did it and who followed, and give me the quotes, the books. I want this entry. And they answered, all of them answered, 40 of them, within 1 week. Great! We must do it. We must come together immediately. This is not finished. We have to do it now. We have to have an international, a Marxist feminist international, and start our uncompleted work and go on with this. So I found myself with organizing a congress within a year in Berlin for this Marxism, feminism, to go on, to find out, to outline, to broad sketch, was war es? I don't know how to say it in English. Die Skizze, ein Exposé.
Vargas que quiere hacer una precisión antes de que hable Elvira sobre. Solo algo que quisiera insistir en relación a la aportación del diccionario de Frege, el histórico crítico. Es muy interesante porque es la perspectiva, ¿no?, de la mujer sobre problemas específicos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo trabajo familiar, trabajo doméstico, por ejemplo, es una de las entradas. Otra, el tema del debate feminista de la ética. Otra, el tema del trabajo femenino, ¿no? Otra, el tema del lenguaje de la mujer. Otro, el tema de la democracia intersexos. Es decir, va buscando todas estas mirada femenina, conceptualizando esto y reflexionando. Creo que es un enorme aporte al diccionario en ese aspecto. Eso es Frege, es Sí. la obra de Frege. Así es. Sin Frege, el diccionario sería solo un fragmento. Y un poco aburrido. Bueno, antes de darle la palabra al micrófono a la doctora Elvira Conchero para cerrar nuestro evento, queremos hacerles la invitación para que a partir del día de mañana, 1 de septiembre, y los días 2 y 3, asistan a la Facultad de Filosofía y Letras, donde estará celebrándose el homenaje por los 100 años del nacimiento de don Adolfo Sánchez Vázquez. Prácticamente todos los que están aquí van a participar. Wolfgang va a participar, va a abrir mañana la conferencia magistral a las 10:30. Frege estará el día miércoles a mediodía. Elvira me parece que también está el día martes, perdón, y Gabriel el día jueves por la tarde, ¿no? Y además presentarás a Wolfgang. Bueno, entonces cerramos con la participación de Elvira. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que para nosotros es un honor tener a los jóvenes en esta casa nuestra, en Seich, que ha dado también albergue a nuestras inquietudes que por varios años hemos desarrollado aquí, de seguimiento del pensamiento marxista, de las nuevas obras que hay sobre Marx, de las nuevas ediciones de la propia obra de Marx, no sobre Marx, sino de Marx. Y en eso que nosotros llamamos Marx revisitado, nos hacía falta desde hace tiempo que veníamos teniendo noticia poder presentar este magno trabajo. Porque, bueno, en ese momento de lo que yo mencionaba rápidamente y sobre el que se detuvo más Gabriel en su intervención, ese momento oscuro, ese momento de crisis que vivimos durante pues, más de 2 décadas, que se desarrolló realmente decía Bobbio, una marxofobia. Y lo decía al principio de los 90, pero toda una fuerte corriente antimarxista que puso en crisis a las propias ciencias sociales, diría yo. No es solamente un trabajo a una de sus corrientes, de sus expresiones más avanzadas, sino al conjunto de las ciencias sociales. Vivimos años muy difíciles. Bueno, nada dura para siempre, y la verdad es que no se hizo de manera automática, se hizo con un enorme esfuerzo de muchas cabezas a lo largo y ancho de todo este planeta. Una parte muy privilegiada le tenía que corresponder desde luego a Alemania, a esa patria de Marx, que no lo trató siempre bien, pero que tenía también que hacer una profunda revisión. Y porque esos años no solamente, bueno, ni se sale en automático, se sale con un arduo trabajo,
y también hay que reconocer que dejó consecuencias. Y una de esas consecuencias es unas lecturas a modo, unas lecturas como Marx es irresistible, había que acomodarlo a lo que pudiera ser menos filoso, menos peligroso, y ha habido muchas lecturas muy de un Marx cómodo. Creo que también ha sido a partir de una fragmentación. Ese Marx cómodo, es decir, implica quitar todo aquello que molesta de Marx, y entonces hay que hacer todo un proceso de fragmentación para poder llegar a esa dilucidación de qué sí y qué no. Bueno, en ese marco quiero yo ubicar este magno trabajo. No nos podemos detener mucho en detalles, pero la verdad es que ha sido muy importante, un trabajo con un enorme esfuerzo, y ya lo hablaron los compañeros de eso. Pero creo que hay una frase que acaba de decir Wolfgang que resume, es ruptura con líneas de continuidad, que entendí que lo tomaba de Sánchez Vázquez, justamente. Y eso es lo que podemos decir que efectivamente muestra este magno trabajo, que está repensándolo todo al mismo tiempo que teniendo que recuperar una memoria, porque estos años apostó a la desmemoria, a que se olvidara lo que había sido. Hoy hablamos de fragmentos y ideas sueltas sobre lo que es una historia de casi 2 siglos ya, que hay que reconstruir al mismo tiempo que verlo en algo que se preguntaba hace años y que ahora retoma un amigo nuestro en una antología que ha hecho sobre Marx en Argentina, Horacio Tarcus, y comienza retomando lo que se preguntaba Sacristán, Manuel Sacristán, en momentos del centenario de Marx. ¿Cómo se va a leer en el siglo XXI Marx? Hoy tenemos la doble tarea, no solo de imaginar, ya estamos en el siglo XXI, ya estamos teniendo que ver cómo se está leyendo, qué se está leyendo Marx, pero sobre la base de reconstruir lo que ha sido las lecturas del siglo XX, porque ese rompimiento tiene sus partes muy saludables. Podemos leer a un Marx sin toda esa carga ideológica y política que le endilgaba lo que se estaba haciendo bien y muchas veces mal. Hoy es un Marx más ligero, pero sí también un Marx que tiene que estar anclado, y en este momento no lo está, a la lucha de nuestros pueblos por superar la explotación capitalista. Ese es el gran reto. Y creo que un trabajo como el que están realizando los compañeros en Alemania, este equipo internacional, pero que sin ella, esta pareja maravillosa, no sería posible, tiene por delante. Y creo que a nosotros pues nos hace mucho bien conocerla y tener el impulso y la búsqueda de ver cómo nos la apropiamos. Muchísimas gracias. Sí, tomar la palabra. Estimada Elvira, tú has dicho algo muy amable y al mismo tiempo muy amargo. Esa pareja, nosotros vamos a morir pronto. Y la pregunta es, ¿quién continúa? ¿Quiénes continúan? Y creo que los tiempos de un proyecto de un alto grado alemán para un proyecto global no va a sufrir.
no va, no, Sobrevivir. ya. Entonces, ¿qué hacemos si esa pareja desaparece? ¿Y qué hacemos que ese proyecto global se globalice también más, ¿no? Y aquí pienso que algunas cabezas podrían invertir energía en esa pregunta, en otros países también. ¿No? Esa pregunta la ponemos en varios continentes. Bueno, tal vez se puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a ser responsable del diccionario histórico crítico del marxismo en lengua español en el internet? Ya existe un elemento, lo hacemos nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no gente de los cuales es el agua para los peces, en que viven y trabajan? ¿Por qué no? No sería demasiado grande, porque ya hay, sustancia está. Y poco a poco se podría elaborar. El punto en que estamos es un punto en que se decidirá pronto si continúa o no. Si queda un fragmento ya es algo, es un gran fragmento. Pero mejor sería, la mejor posibilidad que la historia podría prestar, o que se faltaría crear en la historia, es lo mismo que pasaba con los grandes diccionarios de la burguesía en su historia, en el siglo XVII, ¿no? La enciclopedia primero Pierre Bayle, con su Dictionnaire historique et critique, que es la puerta abierta para la iluminación en Francia, entonces en toda Europa, en muchos países del mundo, del cual hemos tomado el nombre, ¿no? Es una obra que se traducía y que se enriquecía, y además la enciclopedia de Diderot era el inicio en proyecto de traducir, como nosotros de traducir otro diccionario, como nosotros hemos traducido el diccionario de la BK. Ahora es muchas veces más que la obra traducida, ¿no? Y ¿por qué no mañana? Es un proceso que en otros continentes se continúa. Ahora tenemos un contrato listo a firmar con una casa editorial holandesa, con Bril, que publica Historical Materials. Algunos tal vez conocen. Es la única revista mundial de marxismo científico, se puede decir. Y ellos quieren los derechos ingleses. Pero para eso faltaría formar en el mundo anglosajón un comitado, no sé, una agrupación de universitarios de varias universidades y países que juntos podrían hacerlo. Y haciéndolo, lo cambiarían, ¿entienden? Con sus realidades, con sus experiencias. Sería un proceso que continúa y que se rejuvenece. Y porque así no, en ese mundo muy importante de habla castellana, que serán casi pronto 1.000 millones de personas, ¿no? ¿Cuántos son? Es un mundo. Hay muchos como ustedes en muchos países de ese mundo que se podrían agrupar y que juntos tendrían las capacidades necesarias para hacerlo. Entonces,
esa pareja, ¿no? Esa pareja desaparece pronto. Y algunos de ustedes, ¿qué pensáis qué hacer? Es el título de Lenin, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias a ella y a todos que nos han dado esa posibilidad. Muchas gracias.